Hola bosqueteros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los bosqueteros y hoy, como siempre os digo, para no variar, un episodio muy especial. Pero es que es verdad, es que traemos invitados muy especiales, ¿qué os voy a decir? Así que hoy tenemos la suerte, el placer, el honor de tener entre nosotros a La Tanina. La Tanina son una pareja de divulgadores que se dedican a divulgar sobre el tema de huerto ecológico, cómo cultivar tus propias plantas de forma pues, respetuosa para nosotros, para nuestra salud y para el medio ambiente. Pero justo uno de ellos, bueno, creo que los dos de hecho son enólogos, pero quien viene hoy es Alan, que se dedica, como os digo, a la producción de vino. Entonces hemos preparado ahí un pequeño directo, un pequeño episodio de este podcast en el que vamos a descubrir un poco cómo se hace este vino. Yo soy totalmente un paleto, o sea, aún me cuesta distinguir entre Rioja y Ribera, imagínate, o sea. Así que vamos a ir invitando a los bosqueteros, a La Tanina. Hoy Pepe no puede estar, nos pide disculpas para todos los bosqueteros. Y ya están por aquí algunos de los bosqueteros también. Hola Paco, muy buenas. Ya sabéis que tenemos al primer invitado. Ahí está Alan, muy buenas. ¡Hola! Muy buenas, Jairo. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Un poco ajetreado el día, ¿y vosotros? Sí, bueno, un día más, como todos. Sí, ajetreado. Yo Estilo llevo, de vida, ¿no? yo llevo un mes de mayo y, bueno, mitad de abril, mes de mayo, y me queda todavía, porque claro, al final, entre poner en marcha todos los invernaderos, toda la finca, que lo estoy poniendo. Hoy me han llamado a las 6 para una reunión para hacer un curso en Coespal, tío, sobre agricultura biodinámica. Pues voy que no doy, pero bueno. No, pero muy contento, tío, estoy contento, me están saliendo cosillas muy chulas, Tony. Bien. Muy buenas, Raúl. Buenas, Hola. señores. Hola, Alan. Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, Eh, hoy va a ser, Tony, te he escuchado un poquitillo, ¿tú no eres de vino o qué? Yo soy de vino, de hecho yo cuando voy a un bar yo no pido cerveza, yo pido vino tinto siempre. Pero no sé, tío, no me he ido a catas nunca, no he hecho aún el trabajo que tengo que hacer de, pues eso, de descubrir las distintas variedades, descubrir el proceso y espero que Alan hoy nos ilustre un poquito. ¿No, Alan? Claro, a ver si os abro un poquito las ganas a todos de saber un poco más y de venir, porque las bodegas estamos siempre encantados de recibir a gente, la verdad. Es curioso porque es un tipo de negocio, una bodega no deja de ser un negocio, pero que tiene las puertas abiertas como pocos, ¿no? Y el enoturismo forma una parte muy importante de nuestro trabajo. Así que, bueno, que todo aquel que quiera saber un poco más sobre vino lo tiene muy fácil. Solo hace falta acercarse a alguna bodega y todas os ofrecerán un montón de actividades, de catas, de visitas, de cosas, ¿no? Entonces, bueno, aparte de hablar con algún enólogo un poco más técnico como lo que haremos hoy, pues es muy agradable acercarse a una bodega. Claro, porque Totalmente. lo guay de hoy hubiera sido, chicos, idea para otro episodio, haber tenido los vinos. Imagínate que nos hubieran mandado una botellita o dos a cada uno y ir haciendo la Bueno, cata, hubiera sido chulísimo. escúchame, yo en mi casa, yo tengo, es No, yo decir, tengo también tengo tres, alguno, tres pero que bote- me yo- refiero a lo mejor haber comentado algunos vinos que hubiera seleccionado Alan y haberlos comentado en directo, hubiera sido Bueno, bueno, guapísimo. eso siempre se puede hacer, ¿eh? Se puede hacer otro directo de cata de vinos. Eso no está mal. Sí, sí. Yo generalmente, no os creáis que por ser enólogo estoy siempre bebiendo vino, ni mucho menos. O sea, en mi vida privada fuera del trabajo, yo no bebo prácticamente muy poco, pero lo mío es raro porque yo bebo en el trabajo, ¿no? Que es al revés de lo que hace todo el mundo. Pero como sabía que me iban a entrar ganas, pues yo hoy sí que me he preparado y tengo aquí mi copita Ah, para ir bebiendo durante el directo. claro, es que hombre, eso se avisa, parece que cago en 10, pegas, tío, sí. ahora me ha dado envidia. Sí, yo voy a ir a la cocina. Pero claro, el vino que voy a sacar yo es de estos que vienen garrafas. O sea, ojo. Pero Bueno, bueno, de una bodega de aquí local que no está mal. vamos a ver,
ver, un poquitillo, bueno, todos sabemos que el vino viene de la uva y también, bueno, yo estoy en una zona vinícola, por fortuna, soy del Bierzo, una de las mejores zonas vinícolas de España, por lo menos en lo que es a vinos jóvenes, ¿vale? Yo ahí Alan puede hablar, yo no estoy hablando por de supuesto. estos vinos, que hay que dejarlos mucho tiempo, que mejoran, porque claro, yo también cuando he dejado alguna botella, en plan, venga, voy a dejar esa botella a tiempo, luego cuando la abres, muchas veces te llevas sorpresas. Entonces yo soy muy defensor de los vinos jóvenes, Mm. ¿vale? Del consumo de vinos Sí, sí. jóvenes. Y Y yo, por sobre todo, ejemplo, bueno, si ¿Mm? hablamos de tu zona, todos nos viene a la mente, ¿no? Mencía, que son unos Y vinos el Godello tintos, también. jóvenes, ¿Mm? espectaculares, pero que últimamente se les está encontrando también otras elaboraciones que permiten incluso crianzas o vinos blancos también con crianzas súper interesantes, porque en tu zona hay mucha acidez que permite también envejecerlos si se quiere, ¿no? Entonces, sí, sí, por ¿Mm? supuesto. Yo creo que todas las zonas pueden hacer grandes vinos. O sea, yo no podría decir que hay una mala zona, eso es imposible, ¿no? Todas pueden hacer grandes vinos. Otra cosa es que las zonas estén bien aprovechadas y que estén haciendo realmente lo que les pertoca, ¿no? Porque a veces hay zonas pues que se dejan llevar mucho por las modas, por el mercado, por lo que se lleva, por las variedades que más venden, y ahí está el problema. Pero que realmente cualquier zona del mundo entero puede hacer vinos excelentes, porque es una de las plantas que más adaptadas está a casi cualquier territorio, ¿no? Dejando un poco de lado las zonas más tropicales, que ahí cuesta un poquito más, pero por lo demás es que se adapta perfectamente. De Sí, te hecho, refieres. antiguamente el viñedo se ponía donde no se podían poner otras cosas. O sea, hoy en día lo estamos poniendo en tierras fértiles, en el llano, en lugares al lado de cereales. Esto antiguamente hubiera sido impensable, hubiera sido un desperdicio de tierra, porque realmente el viñedo es que se da bien, es que se pone, bueno, si habéis visto desde los viñedos del Priorato a los del Lanzarote o Tenerife, bueno, a los de Ribera del Duero, por ejemplo, en esa tierra también tan dura, tan castigada, a ¿Mm? los de... Es que hay muchos sitios muy extremos donde se hacen grandes vinos, ¿no? Y esa es un poco también la gracia. Sí, ¿no? Que es una planta que se adapta mucho, como tú dices, a las condiciones y luego hay una cantidad de variedades distintas, ¿no, Alan? Comparado con otras especies que es abrumadora, ¿no? Sí, es cierto. Lo que pasa es que también ahí tengamos en cuenta varias cosas. La primera es que muchas veces la misma variedad recibe distintos nombres dependiendo de la zona. Vale. Entonces, ahí a veces hay un poco de confusión, ¿no? Porque en Rioja, Tempranillo, la misma uva en la zona donde nosotros estamos, ull de llebra, ojo de liebre, en Toro, tinta de toro, en Ribera del Duero, ¿Mm? tinta del país, y es todo la misma uva. Entonces, también a veces sucede esto, no siempre. Hay que saber, ¿no? Pues más o menos Sí. los 5, 6, 7 sinónimos que puede tener cada una de las variedades. Y luego también decir que desgraciadamente la uva se ha multiplicado en los años a través de clones. Entonces hemos perdido gran parte de la diversidad. Hoy en día, si cogemos un catálogo de un viverista, encontramos que hay de Chardonnay 12 clones. Y sí, no hay un Chardonnay, hay 12 tipos de Chardonnay distintos, pero son 12. En todo el mundo hay los mismos 12 Chardonnays clones idénticos entre ellos. Entonces, bueno, ¿hay mucha diversidad? Sí, cuando uno empieza puede verse ¿Mm? abrumado por la gran cantidad de variedades, pero luego, si se va un poco más allá, se ve que justamente este es uno de los puntos flacos que tenemos. ¿eh? Mm. Se ha mal metido un poco la biodiversidad cultivada, en este Yo, caso yo, de los viñedos. yo siempre lo que digo, que lo que no me gusta del cultivo del viñedo es que es un cultivo que se ha tocado mucho, tanto genéticamente como haciendo clones, y que al final, ya también a nivel de pues hacer podas y todo esto, es un cultivo que también lo has de machacar. Bueno, no, a lo mejor tú me dirás lo contrario, pero yo creo que o le haces una poda
excesiva, porque también la forma en la que la hacemos en esparraguera, pues al final lo has de hacer así, pero creo que también se ha tocado demasiado y ya no puedes llegar a hacer pues un cultivo a lo mejor pues más como un árbol frutal o Vale, en este aspecto. Y luego lo sí, que decía y que es lo que decías, Alan, que al final es un cultivo que puedes poner en cualquier lado y que aguanta cualquier tipo de suelo, cualquier tipo de terreno también. Yo lo que también cualquier tipo de extremo climatológico, por ejemplo, incendios, pues en Cataluña tú vas por bosques y a lo mejor te encuentras de la época de cuando hubo que no La me saldrá el nombre filichera. ahora, Filo- sí, Filoxera. exacto. Pues aún te encuentras ahí plantas de viñedo y que han aguantado. Sí, sí, de hecho hay proyectos que han recuperado muchas variedades, por ejemplo, Torres, que es una gran bodega que igual a todos nos suena por el Sangre de Toro y por vinos así más de comercial, de supermercado, el de Sí, Casta, el Viñasol, pero en realidad tienen otra gama muy interesante y hacen un trabajo muy bueno de recuperación de variedades antiguas y justamente ellos pues han recuperado muchos viñedos, llevan muchos años recuperando variedades antiguas así, de márgenes, de bosques, de tal. Es interesante este trabajo. Fíjate que lo que comentabas de la poda, hay varias cosas, ¿no? Tener en cuenta que la vid en su estado original sería más que un árbol frutal, se comportaría como una liana. Una O sea, enredadera, tenemos que ¿no? imaginar eso, como Correcto. una enredadera que trepa los árboles, que se aprovecha del porte de otras plantas y que tiene tendencia a crecer solo por la punta. Entonces, si nosotros la dejamos, se nos desmadra fácilmente, porque siempre el brote apical, ¿no? Es lo que tiene tendencia a tirar. Y por eso la mayoría de métodos de manejo consisten en podas severas. Pero dentro de esas formaciones, que una vez con unos chinos, ellos me decían, pero estos viñedos en realidad son como bonsáis. Y sí, realmente tienen razón. De alguna manera son como bonsáis, ¿no? Lo que estamos haciendo. Pero incluso dentro de este tipo de podas, en general, porque hay muchas podas, también hay versiones respetuosas. De hecho, se habla mucho de la poda de respeto, que en ciertas zonas, por ejemplo, en la nuestra, es la que hace ya hoy en día prácticamente todo el mundo, que es muy conocida como Simonit y Di Sirch, que son, bueno, los dos autores italianos que la crearon, ¿no? Y es muy interesante y ha empezado, como muchas cosas en la agricultura, por los viñedos, pero cada vez se está aplicando más a otros campos, que consiste en tener en cuenta los conos de desecación, la distancia, pues, según el diámetro de la rama que se deja al anterior brote, la inclinación, hacia dónde caerá la humedad, todos estos detallitos, pues, se van haciendo. Y a veces estamos muy acostumbrados a ver nuestro paisaje, el que tenemos más cerca, que por ejemplo en algunos sitios pues será de vides en espaldera, en otros de vides en vaso, muy bajitas, si vamos por La Mancha o por Toro, pues están acostumbrados a un tipo de vid muy... Pero en realidad es muy diverso, ¿eh? O sea, hay muchas formaciones de vid. Hoy, por ejemplo, estaba con bueno, el director de una empresa sudafricana que tienen también sucursales en Australia y hablábamos de formaciones que para nosotros serían cosas rarísimas, pero es que ahí se dan otras historias completamente diferentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un viñedo en low pruning, que significa que prácticamente no lo podamos. También se puede hacer, también existe y lo que pasa es que, bueno, tienes que estar dispuesto, por ejemplo, si haces eso, lo tratas como un seto, digamos, ¿no? Vas cortando las puntas con una especie de cortasetos, pero entonces tienes que estar dispuesto a vendimiar racimos de 3 uvas. Claro. sí. Muchísimos racimos solo de 3 uvas. Y a veces, bueno, casi siempre, eso implica que la cosecha tiene que ser a máquina. Entonces, bueno, Ah, hay, hay sus historias. antes Se pueden hacer muchas nos cosas. ha comentado Paco de Alma de Tomate que, hablando de este tema, que si no podabas la vid, no cosechabas uva. ¿Esto llega a ser así? Si dejáramos la vid totalmente salvaje, ¿todos los años echaría algo de uva, aunque sean racimos pequeños, o no echaría? Echaría algo de uva, pero es difícil porque, claro, el problema es que la vitis vinífera
no estaba preparada para el mildew, por ejemplo, y nos vino la plaga desde América. Entonces, no tenemos una resistencia natural, tenemos que actuar con fungicidas y si se desmadra mucho es muy difícil que llegue. Entonces, en el sentido ese, fácilmente te vas a quedar sin cosecha por los hongos. Si puedes gestionarlo, sí, en principio por el hecho de no podar, no te vas a quedar sin producción de uva, pero sí que habrán otros factores, ¿no? Es De tal, complicado, ¿eh? No de podar. tal manera, yo creo que para mí, que yo he tenido uva de mesa, para mí, y bueno, y soy de zona del Bierzo, que hay viñedos que tienen años, tienen posteriores a la filoxera, pero que hay viñedos que tienen ya sus años. La filoxera fue hace 100 años, ¿no? O algo más, ¿no? No recuerdo la fecha exactamente. Un poco Pero más. bueno, sí que es verdad que España fue de los últimos países que la tuvo, aguantó el viñedo más de eso, pero bueno, luego le entró al final, como entró en todo el mundo, en toda Europa, perdón. Así. Y sí que yo creo que es un cultivo que las podas no le sientan tampoco tan mal, porque este crecimiento que tiene es que es brutal. Yo de hecho he abandonado viñedo de uva de mesa y lo he cortado lo que es a ras y es bestial la vegetación que tiene solamente el tronco. ¿Sabes? Todo, Dejando alguna yema que pueda salir, es que es brutal. En 2 años se viste de nuevo, la puedes volver a formar. sí. Todo depende del tipo de poda que se le dé. La longevidad del viñedo tiene mucho que ver con la poda. Con una poda respetuosa dura muchísimo, y muchísimo estamos hablando de barbaridades, o sea, más de 80 años, 100 años o incluso más. Seguramente no hace tanto tiempo que se aplica la poda respetuosa como para saberlo, pero sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que comentabais antes, ¿no? Que el tema de la espaldera. El problema de la espaldera es que tenemos un alambre que nos marca una altura fija. Entonces, se hacen podas para rebajar altura y esas podas son muy dañinas. Si tenemos una formación tipo vaso, nos podemos permitir ir creciendo año a año hacia arriba, no nos preocupa tanto la altura y los viñedos duran más años. Eso es cierto, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, en donde yo trabajo, tenemos viñedos hasta unos 85 años de antigüedad, son los más antiguos, y hay muchas fallas, eso sí, o sea, hay muchos que van muriendo y los reponemos con acodos. Se saca un sarmiento, se hace un acodo, pero ¿qué pasa? Que tenemos la filoxera, aún está entre nosotros. Entonces, esos acodos, como no están injertados, no podemos separarlos nunca de la planta madre, porque sus raíces están siendo comidas continuamente por la filoxera. Entonces, así vamos un poco solventando las fallas, pero realmente no es como tener una nueva planta, porque está conectada a la anterior. Y ahora que comentabas sobre tu trabajo, Alan, para el que no te conozca, para poner un poquito en situación, ¿nos cuentas brevemente tu historia? Yo, si no me equivoco, eres biólogo, ¿no? Yo Yo creo también. Y cuéntanos un poquito cómo llegaste al vino, por dónde has pasado, ¿no? Y en qué consiste ese trabajo actual, brevemente. Sí, a ver, yo estudié biología en su día, hace ya bastante tiempo, pero no me dediqué en ese momento a ello. De hecho, bueno, yo seguí estudiando otras cosas. Bueno, me dediqué al sector social y tal, y estudié otras cosas entre medio, pero sí que tenía esa inquietud por el campo, por la agricultura, entonces lo mezclé, ¿no? Y acabé trabajando, pues, con gente sin techo y con huertos urbanos, bueno, haciendo huertoterapia con ellos. Y así empecé un poquito en la agricultura que ya me gustaba. Bueno, pasó un tiempo, nos fuimos a vivir al campo, en una comunidad, luego solos también, mi pareja y yo en el campo, Mireia y yo, muchos animales, mucho cultivo, fue creciendo cada vez más y más y más y más la cosa, y luego de golpe, cuando ya estábamos muy liados, tuvimos un accidente de coche y eso nos cambió la vida, porque de golpe no pudimos atender los animales, los cultivos, la zona, todo el tema tuvimos que actuar rápido y deshacernos, bueno, regalar, tal cual. Y nos vimos de golpe del día a la mañana, pues habíamos pasado de vivir en el campo a necesitar que nos cuidaran, a estar en la ciudad, bueno, y ahí nos tuvimos que reconvertir. Entonces, ¿qué había que más o menos nosotros nos interesara y tal y que pudiéramos en la ciudad? Pues como estábamos en el Penedés, porque vinimos con mi familia, pues el vino. Y así fue que como acabamos de la agricultura, digamos, y la vida rural y tal,
al vino con la base de biología, pues nos sirvió en ese momento, y como sabemos idiomas, pues nos sirvió en ese momento que estábamos muy apurados para empezar a hacer de guías turísticos. Y empezamos en la enología como guías de enoturismo, haciendo visitas en las bodegas. Y a Sí, explicando partir de el ahí, cultivo, las sí, bodegas en sí, la producción de vino, sí, ¿no? y a partir de ahí nos gustó el tema y estudiamos enología. Sí, ambos. Y de ahí, pues ya, yo, Mireia se ha dedicado más al trabajo en cooperativas de vino y en empresas, pues que igual que hacen volumen, que no son tan conocidas, pero que es el trabajo desde otro punto de vista muy interesante, ¿no? Y yo, pues, he ido más a bodegas más pequeñitas, más de nicho, por así decirlo, ¿no? Y bueno, nos ha llevado por ahí nuestros caminos profesionales. En realidad, es, lo mío suena muy romántico y muy bonito y muy tal, ¿no? Pero en realidad mi vino se hace casi solo, porque el buen vino, el enólogo interviene muy poco. Y los vinos que hace ella, esos sí que tienen un trabajo enológico detrás y... ¿eh? Sí, sí. Vale, vamos un poquito a eso, ¿no? ¿Quién hace el vino? A ver, Jairo, Raúl, Alan, ¿quién es esta? Esto no se ha creado solo desde una uva. ¿Cómo se convierte o sea, de este racimo, ¿no? Vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver cómo lo procesamos y quién convierte en vino. ¿Qué me A ver, decís? en Francia, por ejemplo, lo tienen clarísimo. Cuando tú visitas una bodega francesa buena, el vino se hace en el viñedo. Y el vino, para ellos, lo hacen los agricultores. Vale. E incluso los buenos elaboradores, ellos lo llaman viñerón, ¿no? que viene de viñedo. O sea, pero realmente nosotros tendemos a pensar que el vino se hace en las bodegas y lo hacen los enólogos. Probablemente ni es una ni es la otra, es un intermedio, pero bueno, poner en valor que cuanto mejor nos llegue la uva, menos trabajo tendremos que hacer nosotros, ¿no? Y eso es lo ideal. Adelantarnos, porque los enólogos tenemos herramientas para hacer muchas virguerías, pero realmente cuando no las hacemos es cuando el vino queda mejor. Eso está claro. Dicho esto, ¿no? Un poco el proceso de elaboración del vino, pues la uva se vendimia, se cosecha, muchos sistemas distintos, muchas maneras, nos llega a la bodega y aquí la primera diferencia, ¿qué tipo de vino vamos a elaborar? Si elaboramos vino blanco, que sería la elaboración más sencilla, es lo que casi todos vamos a tener en mente. Prensamos el vino, obtenemos un mosto, un líquido, y ese mosto está sucio aún, tiene muchas impurezas, trocitos de ollejo, trocitos de pulpa, polvo que viene del viñedo, tiene un poco de todo. ¿Qué hacemos? Dejarlo quieto a baja temperatura un día, dos, como mucho, y dejar que decante. Nos quedamos con la parte clara de arriba y eso lo llevamos a fermentar. Fermentar es transformar los azúcares que hay naturalmente en la uva, transformarlos en alcohol. Y eso lo hacen las levaduras. Vale. ¿Vale? Saccharomyces cerevisiae, otras levaduras, un compendio de levaduras. Cuéntame un poquito. El temazo, o sea, siempre en enología sucede esto, ¿no? Tenemos como capas de una cebolla, entonces, si lo vemos desde una cierta distancia, Saccharomyces cerevisiae. Vale. Y no sería mentira decirte que el vino lo hace Saccharomyces cerevisiae. Un grado más de profundidad, bueno, Saccharomyces cerevisiae o este en compañía de otros, también puede ser, ¿no? Y aquí es cuando se empiezan a poner más interesantes las cosas, porque el tema microbiológico en vino, pues tiene bastante tela. Entonces, se pueden hacer dos cosas. O bien, compras levadura y la pones Y en la el echas, mosto y compras los provocas una bichitos, digamos, fermentación. para el que nos entienda, para el que no entienda, son células microscópicas Sí. ¿cómo lo hacen, Alan? ¿Se lo comen el vino y lo secretan? ¿Cómo hacen este proceso? No tengo ni idea. Sí, lo que hacen es fermentar. Es un polvo que nosotros hidratamos
y tal, y lo cuidamos a su temperatura, tal. Se lo metemos en el mosto, ¿no? Le metemos pues 100 litros, por ejemplo, de ese mejunje que hemos hecho, le metemos al mosto y al cabo de 1 o 2 días el mosto empieza a burbujear. Y ahí nos está indicando que esas células han empezado a comerse el azúcar del mosto y producir alcohol. Y a la vez, esas burbujas que se desprenden es CO2. El CO2 Vale. es una parte importante de la fermentación. Y poco a poco, pues suceden cosas, muchas cosas. Sería, bueno, enorme, pero la densidad nos va bajando, ¿no? Porque se va acumulando etanol, alcohol. El alcohol tiene una densidad menor que el agua. Además, como muchos aromas, porque esto es muy interesante, o sea, la gente a veces dice, ¿cómo puede ser que el vino tenga aroma de no sé qué, de maracuyá, de plátano, de tal, de cual? Bueno, porque esos aromas estaban en la uva, pero no se percibían porque estaban unidos mayoritariamente a glucosas, azúcar. Entonces, cuando la levadura se come el azúcar, se desprende el aroma. Esa es una parte importante. Luego también, durante la crianza del vino, ¿no? A veces se dice pues, que el vino va ganando complejidad o que salen aromas nuevos. ¿Cómo puede ser eso? Pues hay otros procesos, como el que se llama la hidrólisis ácida del vino, que debido a la acidez, esa acidez rompe moléculas y también desprende distintos aromas, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, que un vino tiene aroma a pimiento verde, por ejemplo, lo que queremos decir es que tiene una piracina, que es una molécula, que tiene también el pimiento verde y que es la responsable del aroma. Es decir, podríamos hacer una analítica, y de hecho se hacen, y describir los aromas del vino analíticamente, de una forma empírica. Quiero decir, no es algo tan subjetivo como a veces se puede pensar, ¿no? Entonces, la fermentación, una de las cosas que hace es liberar esos aromas, por ejemplo. Como se vende, ¿no? Y supongo que lo ibas a decir, Alan, pero claro, tú has dicho que podemos pues, comprar o añadir unas levaduras, pero también podríamos añadir levaduras de plantas silvestres. Bueno, lo más habitual que se hace es, bueno, primero, si las compramos, estas levaduras, aunque nunca se habla de ello y tal, pero vienen de un origen. Y cuando tú te pones a mirar de dónde viene la levadura 18/2007, puede venir de cualquier sitio. O sea, los catálogos de levaduras son inacabables, hay miles y miles de levaduras y una te puede venir, como tú dices, de cualquier fruta, de cualquier sitio, o del intestino de un animal, que ahí fue donde se encontró la primera, luego ya eso se multiplica y no. Pero sí, vienen de los lugares más insospechados que te puedas imaginar. Pero la otra opción que tenemos es aprovechar las que ya vienen en la uva. Porque la uva tiene una cosa muy buena y es que está recubierta de una cera, que es una capa de pruina, que tiene la habilidad de que se queden enganchados muchos microorganismos a su alrededor. Entonces es buena portadora de levaduras. Y si simplemente se deja el mosto a sus anchas, pues también empieza a fermentar con sus propias levaduras indígenas. ¿Cuál es la diferencia? Que si se empieza con levadura comprada, eso es un Saccharomyces cerevisiae que sabes el que es, que te va a funcionar, que no se va a ir por sitios insospechados, no te va a dar un aroma rarísimo, no se va a parar la fermentación a la mitad y cosas de esas. Pero si empiezas con la levadura autóctona, es súper interesante, pero a saber por dónde va. A saber cómo sale. Es mucho más riesgo, pero también salen grandísimos vinos así. O sea, es que es un poco, lo del vino es como una apuesta, es jugársela. Y los grandes vinos lo hacen enólogos muy valientes. Y ¿Qué claro, te iba a decir? ¿Qué se usa más? ¿Estas autóctonas o se compran? más... Yo tengo una duda. Sí. Sí, Jairo, dilo. O sea, Bueno, más en cuanto a volumen, se harían más las compradas. Vale, eso es lo que más vinos se hacen con las compradas. Sí, porque el gran volumen de vino se hace No, con uva tengo una duda, pero contesta. Vale. Se hace con levadura, pero los grandes vinos, probablemente ahí ya sería distinta la respuesta, ¿eh?
los grandes Vale. vinos. Yo tengo una duda, tengo una pregunta, Alan, porque Sí, Jairo, continúa. Creo que se le está quedando pillado. Sí, Vale, tenemos vale. live, ¿no? Jairo, Sí. mira a ver el wifi, mira a ver el wifi, Jairo, por favor. Bueno, no, mira, tengo una duda porque yo no, a ver, Dila, el por favor, wifi dila voy ya. bien, tío. A ver, ahora, escuchadme, tengo una duda, tío, porque ¿me oís bien o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale, tengo una duda porque habéis estado hablando del tema de las levaduras y tal. Y yo, por ejemplo, en el Bierzo hacen vinos de maceración carbónica, ¿vale? Yo tenía entendido que esos vinos de maceración carbónica, ahora han explicado muy bien lo de la valla, pero en esos vinos de maceración carbónica, creo recordar que usan lo que es la raspa de la uva, echan el vino, la uva con la propia raspa, con lo que sería la madera. vale. Y de ahí sacaban las levaduras, no añaden levaduras. ¿Es así, Alan? ¿O metí a un triple? Vale, ahora de golpe hemos avanzado, nos hemos situado, hemos pasado del cursillo de iniciación a la enología a tercero de enología directamente. Pero Es que genial, no, no, Jairo es está un bien, está alumno bien. avanzado, ya lo Está bien, sabes, vale. Alan. Maceración carbónica es un proceso para hacer otro tipo de vinos distintos. Es que esto de la enología es inacabable, o sea, es súper complejo. Entonces sería hacer Es un mundo. una maceración de la uva entera dentro del grano sin reventar. Es una fermentación interior del grano de uva entero y por eso no se le saca el raspón, porque se quiere conservar al máximo la integridad. Para que llevarla a cabo tiene que Vale. haber un entorno, una atmósfera protegida de CO2. No puede haber oxígeno, ¿vale? Eso es lo primero, porque si no ahí tendríamos acéticas, bacterias acéticas y tal, y sería horrible. Vale. Y para Vale. conseguirlo hay dos maneras, ¿no? La más tecnológica, que es que le enchufas una bombona de Vale. CO2 y llenas un tanque, o la antigua, que sería pones el fondo, vino fermentar, y cuando se ha llenado todo de CO2, echas las otras uvas encima. Eso lo primero. Segundo, necesitas alta temperatura, rondando a los 30 grados. Y con esas condiciones y un depósito bien cerrado y lleno de uva, lo que empieza ahí es una fermentación enzimática, que no la hacen levaduras. La hacen unas enzimas que tiene la propia uva, pero no son levaduras la maceración carbónica. ¿Qué pasa? Que hay algunos vinos, y no son todos, que hacen, y aquí el caso, por ejemplo, del famosísimo Beaujolais Nouveau en Francia, que es el primer vino que sale, el vino más joven que sale cada año, ¿no? Al mercado, y que lo hacen toda la elaboración y tiene que estar listo y embotellado en 3 semanas. Y ese es el gran hit de la denominación de origen, hacen una gran fiesta, bueno, es muy chulo. Y en esa zona lo que hacen es maceración carbónica, fermentación alcohólica y otra fermentación, que es la maloláctica, que la hacen bacterias lácticas, las tres a la vez. O sea, se puede llegar a complicar la historia hasta eso, para ir al máximo de rápido y conseguir un vino muy... ¿Por qué se hace esto de la maceración carbónica? ¿O cuál es la característica? La fruta. Son vinos tintos con una fruta extrema, o sea, un vino que sabe a fresas, pero unas Sí. fresas increíbles. Son poco conocidos. En España no se beben mucho. Localmente sí, en algunas zonas, como en la tuya, como también se bebe en Rioja. Mm, Pero cuando la gente piensa en Rioja no piensa en eso. Piensa en reserva, gran reserva, tal. Pero en claro. Rioja están los cosecheros, que se hacen en los lagares. Un lagar es como una piscina de cemento cuadrada. No se hace en depósito, con prensas verticales, luego se aprieta. Bueno, es una elaboración totalmente distinta. Muy, muy, muy interesantes. Pero son vinos, eso, jóvenes, frescos, que incluso se embotellan tan rápido para no perder esos aromas de frescor, que a veces tienen hasta un poquito de aguja o de gas residual, un pelín que también les da más frescor, una chispa. Son vinos muy chulos. Sí. Interesante, interesante. Y volviendo al proceso que estábamos hablando, digamos, Mm, habríamos terminado ya, hemos hablado de que ponías la uva con esta levadura, ¿no? La uva prensada, me imagino. ¿Sí? El mosto
El Lo mosto, pones. perdón. Aquí una diferencia. Si hacemos vino tinto, esto mucha gente no lo sabe. ¿El vino tinto de dónde sale? ¿De la uva? De la uva tinta, ¿verdad? Mm, Pero hay mucha gente que sabe, no que sé. piensa que la uva tinta da un mosto de Claro, color. el vino tinto. La uva tinta da Claro, un bueno, mosto de la blanco. uva tinta, Claro. Creo que tienes lac otra vez, ¿puede ser? no siempre. Sí. Vale, Claro. pues la, Es la la uva, piel, es el gajo. exacto, es de la piel de la uva tinta lo A que ver, tiñe el joder, mosto. tío. Si nosotros Qué cogemos rabia una me da uva que tinta, se me escorta. si nosotros cogemos una uva tinta y la prensamos, obtenemos un mosto blanco y haríamos vino blanco de uva tinta. Es lo que se llama en francés el blanc de noix, que se hace así. Si queremos hacer un vino tinto, hay que dejarlo con el ollejo. Entonces, lo que se hace para hacer vino tinto es no prensarlo, sino pisar la uva, hacer una pasta y trabajar la fermentación en pasta. En lugar de líquido, pasta. Esa sería un poco la gran diferencia. Y si hacemos un intermedio, que es un rosado, pues se deja un poquito con las pieles, pero menos tiempo. Vale, vale, no. No, qué interesante, porque ya te digo, o sea, yo pensaba que venían de variedades de uva distintas. Y entonces, la misma variedad de uva, podríamos, dejando esta piel, hacer vino tinto y prensándolo, hacer vino blanco. Sí, Qué interesante, sí. Alan. ¿Tú lo sabías, Raúl? Muy curioso este tema Yo del vino. no, la verdad es que Claro, no. No lo Yo sabía sí eso. lo sabía, yo sí lo sabía, y de hecho, antiguamente también había variedades que por lo que es el gajo, por así decirlo, por la piel, daba más tal. La garnacha, por ejemplo, es una variedad que se usaba mucho para vinos tintos. En bueno, el Bierzo se metía mucha mencía con garnacha, bueno, pero esa garnacha de garnacha la que... tintorera, creo que Exacto. era o algo Es que así. Que es muy garnacha luego hay un diferente. montón. Es muy diferente. La garnacha tintorera es una variedad excepcional que en otras partes se le Mm. llama Alicante Bouchet y es la misma variedad, porque esa sí que tiene el mosto de color. Pero hay muy pocas variedades Y es la tintoreras, no es misma. lo normal. Entonces, esa se usa a veces un poquitín para darle color, pero la garnacha normal justamente tiene muy poquito color, porque la piel es muy finita. Hay variedades, por ejemplo, una variedad que tenga el grano muy pequeño, como la proporción de piel es mucho más alta, esas dan más color. Por ejemplo, Cabernet Sauvignon, Merlot, dan vinos, esos vinos oscuros, pero la piel no solo está el color, en la piel también están los taninos, muchos aromas, muchos. Entonces, los taninos es esa parte astringente del vino, ¿no? Que nos da esa sensación de aspereza en la boca. Mm. Entonces, bueno, sacas color, pero también sacas tanino, pero hay que ir jugando con esos factores, ¿no? El tanino permite al vino también envejecer. Es un elemento que permite envejecer en botella. Alan, una pregunta. ¿De dónde viene el nombre de vuestra cuenta? Pues de ahí, de ahí, de ahí. Sí, sí, Qué curioso, no lo había sí, pensado sí. nunca. Los taninos Oye, como un como, elemento de defensa de las plantas, tiene que ver con el vino, con Estaba ahí esa... todo Sí, sí, muy, sí, os sentí muy identificado, imagino. sí. Sí, Jairo. ahora, ahora que habláis sobre también es que usaban antiguamente, Alan, otras cosas para tintar el vino. Yo creo recordar, por mi tierra, creo que la uva de Santiago, que es otra cosa, no es una uva, creo que se llama así, se usaba también, que se usaban otras especies vegetales, igual que para la leche, para cuajar la leche trezna y otras hierbas. En vino también había esas prácticas, ya no se hacen, Sí. creo yo, ¿no? No, está... A ver, en general el vino sí que se le pueden... Hay unos cuantos aditivos autorizados y tal, pero pocos, es una lista reducida, y básicamente son sustancias que derivan del vino, propiamente. Y no todas, ¿eh? Por ejemplo, el color de las uvas, que es antocianina, Mm. se podría aislar antocianina y aplicarla luego al vino artificialmente. Y eso es una práctica que está prohibida, que no se puede hacer. O sea, el color del vino hoy en día con aditivos no se No puede se puede tocar. retocar. Hay algunos aditivos que no derivan del vino, ni de la uva, ni de las levaduras y que están permitidos. El principal, el roble, porque también Uf, es como cultural, ¿no? Que el roble entra en las elaboraciones de vino. Entonces,
polisacáridos del roble, taninos del roble, bueno, varias cosas que se le pueden echar, incluso cachitos de roble, bueno, ahí hay infinidad de Eso es lo cosas. que te iba, eso es lo que te iba a decir. Hay ciertas denominaciones de origen que tienen prohibido el uso de astillas de roble. Yo eso lo he visto, ¿eh? Hacer un vino joven añadiendo astillas de roble y que luego cuando tú lo tomes tienes ese sabor como más de un vino que ha No estado en es, barrica más meses. no es que ¿Eso se puede esté, hacer? sí, no es que esté prohibido en denominación de origen, lo que está prohibido es hacerlo y decir que lo has pasado por barrica. Es decir, Ah, intentar falsear una vale, barrica con vale. eso. Porque una barrica al final es madera y a través del Sí. poro de la madera una microoxigenación del vino. Hoy en día tú puedes coger un microoxigenador, enchufarle el oxígeno al vino en la dosis exacta que lo necesita y la madera se la das en forma de lo que tú quieras, astillas, cubos, redonditas, granitos de arroz de madera, polvo, cada uno tiene sus historias, con sus 10.000 tipos de tostados, con su... Bueno, esto es inacabable, el mundo de los aditivos, y se pueden simular todas estas barricas, historias y tal, pero lo que no puedes es falsear y decir en la etiqueta 12 meses de crianza en barrica y que luego le hayas puesto eso. Eso no se puede. Luego también hay usos de la madera que no solo es para darle sabor a madera, es que la madera a veces nos sirve, o sea, hay maderas que impactan muy poquito organolépticamente, pero nos puede servir para fijar el color, para que el color no nos precipite, no nos caiga, para ayudar a una fermentación, o sea, hay muchos usos. No siempre que se usan chips de madera es para falsear algo, por así decirlo, ¿no? Tienen otros usos, pero bueno. Y ya que estamos hablando... Sí, Raúl, perdón. No, bueno, no, a lo mejor me voy un poco, ya me adelanto Venga, mucho hacia el pues final espérate, que vas a ir con los sulfitos, nos dejamos los Sí, esto quería sulfitos, ir yo. el medio ambiente, pero ya que estamos en el proceso de la elaboración del vino, claro, vemos tantas diferencias, estabas comentando ahora las barricas, ¿no? Pues estos vinos que los dejamos ciertos meses en estas barricas de roble, otras maderas. ¿Cómo podrías explicarnos, digamos, las diferencias de vino, ¿no? Porque yo voy al supermercado y veo reserva, veo crianza, veo gran reserva. Todo esto depende de esa elaboración, ¿no, Alan? ¿Hay unas pocas pinceladas o es un mundo que no podemos entrar ahora a ver? No, sí. Lo que pasa es que no está unificado. Lo que ha triunfado mucho es la clasificación, yo creo, de Rioja, que lo clasifica de una forma. Es decir, para Rioja un reserva es tantos meses en barrica y después tantos meses en botella. Un gran reserva, tantos meses en barrica y tantos meses en botella. Pero si luego vas a Valdepeñas, reserva no significa lo mismo. No Ya. lo sabía. Eso no sabía yo. Eso Sí. no lo sabía. Entonces, por ejemplo, roble, que también está de moda y tal, porque por Ribera del Duero y así, pero no todas las denominaciones de origen tienen una categoría que se llame roble, que es menos que crianza, ¿no? Para hacernos una idea, en Ribera del Duero serían 6 meses es un crianza, más de 6 a 12, de 12 a 18 es un reserva, 18 arriba es gran reserva y menos de 6 sería roble. Pero en Rioja son más altos los criterios y en algunas vienen acompañadas también de un criterio de tiempo en botella, en otras no. Entonces, eso es un poco, en realidad, reserva quiere decir que ha tenido tiempo en barrica, eso seguro, Vale, eso en todas seguro. partes. Pero exactamente cuántos meses hay ya que leer la denominación de origen. A veces en el vino, a veces no, muchas veces pecamos de hacerlo demasiado complicado. Y así nos va, que cada vez se vende más cerveza y menos vino. A ver, lo que pasa un poco es eso, ¿no? Que, o mi sensación desde el consumidor, pues un poco que no tiene ni idea de vino, ¿no? Que no sabes cuál elegir, o sea, hay una época que dice, no, venga, pues cuando vas al bar te dicen siempre Ribera o Rioja. Una época que iba con los Ribera, ahora voy con los Rioja, ¿no? Pero cuando voy a comprar, ¿qué variedad pillo? O sea, ¿qué esto? Gran reserva, ¿qué pillo, no? Obviamente, pues luego está el tema del precio, ¿no? Pero como tú dices, y si ahora encima me comentas que no hay una unificación, es que es muy lioso poder tener unas referencias para alguien que no entienda tanto. Claro, además, ¿qué sucede? ¿No? Que a veces un gran reserva parece que tenga que ser un vino mejor
le han metido 18 meses de barrica. Es muy probable que si tomas eso recién salido a la venta, sea un vino muy astringente, muy áspero, con mucha estructura. Para empezar, no es un vino que te fueras a tomar a copas. Sería un vino más para comer. Pero aún y así, es un vino que seguramente le hacen falta muchos años de botella para poderlo disfrutar, para que esté suave, para que esté equilibrado. Y muchas veces nos falta darle ese tiempo a los vinos, que no hace falta irse a gran reserva si no tiene su tiempo de botella correspondiente. Generalmente, cuanta más barrica, y esto es muy en general, cuanta más barrica, después más tiempo de botella necesita un vino. Vale. Vale, pues muy interesante. Chicos, si os queda alguna pregunta de esto, dejamos paso a Raúl, que está No, bueno, deseándolo. yo quería decir también, yo en su día lo que entendía también que el nivel de grados de vino también, de función de tantos grados, ya no se considera vino, porque luego estarían los brandies, que serían derivados, estarían los dulces, ¿no? Los finos, todo eso. Hay mucha categoría de vino, ¿no, Alan? También se clasifican por el grado de alcohol que tienen, ¿no? Sí. Diríamos que hay un máximo que la levadura puede fermentar. Más allá de cierto punto, la levadura muere y no puede. Se ha considerado tradicionalmente que esa frontera está en los 15 grados de alcohol. Más allá de 15 grados es difícil. Es cierto que casos muy puntuales y peleándote mucho y alargándolo mucho y tal, puedes conseguir 16, puedes conseguir 16 y medio. Alguna proeza ha habido de más, pero son casos súper concretos. No es lo normal. Y con paradas de fermentación, con muchas historias, al final la calidad pues se ve comprometida. A partir de esos grados, pongamos de 15, porque la gran mayoría es 15 el límite, a partir de 15, si tienen más, por ejemplo, para un vermut, por ejemplo, para vino de Jerez, algunos tipos de vino de Jerez, ¿no? Como un oloroso, por ejemplo, pues están encabezados, que es que se le ha añadido alcohol etílico, hasta 18, hasta 20, hasta lo que necesiten. Y esto tiene distintos propósitos. Cada elaboración pues lo hace por un tema o por otro. Por ejemplo, si yo quiero hacer un vino dulce, ¿no? Un oporto, por decir algo. Sí. Empiezo la fermentación. Se van consumiendo azúcares que se transforman en alcohol. Pero yo quiero que quede dulce. No quiero que se consuman todos. ¿Cómo paro la fermentación? Pues hay varias maneras para que quede azúcar. Una de ellas es, cuando creo que el nivel de azúcar ya está donde lo quiero, le pongo hasta 15, 16, 17, 18 grados de alcohol de fuera. Ahí mato la levadura, se para y todo ese azúcar me queda como residual. Eso sería un vino dulce natural, porque el azúcar que tiene es natural del vino. Vale. Esa sería una de las elaboraciones. Otra elaboración, le meto muchísimo frío al vino. Si le meto mucho frío, también puedo matar la levadura. Es delicado, no vaya a ser que luego, cuando se caliente en la botella, me arranque a fermentar otra vez. Pero se pueden hacer este tipo de elaboraciones. Otra elaboración, por ejemplo, lo que yo tengo aquí, una uva soleada, que se hace en Jerez. Se extiende la uva al sol, se concentra, se evapora el agua, se concentran los azúcares y entonces empiezo con una cantidad de azúcar tan bestia que se pacifica. Aunque la levadura llegue hasta el final y haga sus 15 grados, aún van a seguir quedando azúcares residuales. Esto se puede hacer al sol, se puede hacer en un pajar como el vino de paja francés, es que es infinito esto, ¿eh? No... Ese vino está muy bueno, el pacificado. Yo soy muy fan de los olorosos, soy muy fan, y soy muy fan también os voy a decir aquí una cosa que luego si quieres das pie también a hablarlo, porque ahora que estamos hablando de vino también podemos ensalzar el vino de mesa, ¿no? Pero yo soy muy fan, Alan, que te voy a dejar torcido, de la quina. Soy muy fan de la quina, del vino quinao. No sé qué muy es, fan. no sé qué es, si queréis explicarlo.
Lo explica Alan mejor, pero lo va a explicar mejor Alan que yo lo que es la Bueno, quina. Nada. son los vinos macerados con plantas que antiguamente se utilizaban muchísimo. O sea, había muchos remedios que estaban a medio camino entre lo que hoy en día entendemos por un vino, que es algo gastronómico y de ocio y tal, con lo medicinal. Había muchos vinos medicinales antiguamente y la quina y los quinados era uno de ellos, ¿no? Entonces se utilizaba mucho, por ejemplo, aunque ahora aquí nos va a parecer rarísimo, el vino de quina, la quina San Clemente o La demás, tengo, sí, Catalina. para dársela a los niños, porque Sí. la quina tenía la peculiaridad de darles hambre y hacer que los niños comieran bien. Entonces, Ostras. la quina es como una planta, es una planta amarga, básicamente, ¿no? Un poco el vino aromatizado, el vino macerado que nos queda hoy en día sería el vermut. Mm. El vermut es uno de ellos, pero hay muchísimos. O el vino de naranja que se hace en Málaga, con naranjas también, que es un Muy dulce con bueno. naranjas. O en Italia los quinatos, por ejemplo, que sería como un vermut con quina, pero que se hace con Mm. vinos tintos muy buenos, con barolos y demás. Hay algunos así por el mundo, pero hoy en día ya han quedado muy relegados. La quina aún la ves en algún bar ahí puesta como la botella antigua esa que te preguntas, ¿y esto quién se lo pide? Yo soy, ¿Quién bebe yo soy quina uno de bien? esos niños. Yo soy uno de esos niños que no sé por qué me abrían el apetito a mí con la quina, porque a la vista está que no era necesario, pero mi abuela siempre me daba un vaso de quina, siempre de crío, y que, coño, bueno, ya tengo una edad, pero yo en mi casa tengo quina Aníbal, Santa Catalina, San Clemente, quina Sansón también. Tengo yo todas las marcas. En el norte es muy fácil encontrarlas. En el norte de España, yo en mi zona es muy fácil encontrar quina. Y luego en La Mancha también. Todavía hay zonas que producen buena quina. En la zona de Tomelloso y por ahí hay fábricas de quina. Igual que de brandy también, porque en Tomelloso el Peinado es un brandy que se hace en España. No sé si lo conocerás tú, Alan. Yo no soy tanto de brandy, pero también me gustan los brandys, ¿eh? De vez en cuando una copilla también. Y eso todo. Uy, Al final es un. ay, no, hombre, que estamos en directo. No digas. Hay que consumir, hay que defender y también yo os digo, yo soy un gran defensor del origen geográfico de los vinos. Yo cuando me voy a una parte de España que no es la mía, siempre opto por pedir vino de la zona. Cuando me dicen, a lo que ha dicho Tony de un Ribera, un Rioja, no, en Alicante hay buenos Claro. vinos, Tony, también, ¿sabes? Puede ser esa opción. En Valencia hacen muy buenos vinos. Yo siempre defiendo, donde voy, el vino de la zona. Hombre, por ideología también, que yo creo que aquí todos los que estamos somos de esa ideología de comercio de cercanía, de ayudar a los negocios próximos y tal, pero siempre pido, y hay grandes vinos, uy, se me ha ido la luz, hay grandes vinos que geográficamente hacen una labor fundamental para mantener pueblos, dar puestos de trabajo. Sí, es impresionante el vino. A mí una de las cosas que más me conmueve del vino es lo bien que llega a expresar un paisaje. Realmente lo considero el alimento que más expresa el paisaje tal cual. Es decir, cuando ya entramos en profundidad, ¿no? en los vinos, la climatología se traduce en el producto. La tierra, tú pruebas el mismo vino hecho en un suelo calcáreo, en un suelo arcilloso, en un suelo arenoso, en un suelo de roca silícea, y todo te da características distintas. Es decir, un tinto hecho en arena o en arcilla es que no tiene nada que ver. Son dos mundos aparte. La champaña, el champán, es lo que es gracias a que tienen una placa de yeso a 1,5 metros de profundidad. Y eso, que ha marcado su paisaje, eso se traduce en el producto final. Si tienes acidez el champán, es por sus bajas temperaturas. Es una de las denominaciones de origen más al norte. Más arriba de champán, en Francia ya no se hace vino porque hace demasiado frío, es muy extremo. Tanto que las uvas no les maduran. Y por eso, como tienen años muy malos, tienen que mezclar añadas unas con otras. Y el producto, todas esas cosas, ¿no? Las llegas a ver. O sea, igual que la cultura, ¿no? Las elaboraciones, las personas que hay detrás también se traducen en el producto. Entonces, tiene mucha complejidad, pero es que es complejo, porque el vino realmente transmite muchísimo.
y transmite muchísimo y todos podemos llegar a eso. Quiero decir que a veces hay quien me dice, pero esto yo no lo noto, yo no lo percibo, yo no lo... Pero no es ninguna habilidad innata, ni ningún superpoder, ni nada. O sea, es a base de catar y fijarse y oler y tal. Es un entrenamiento, como Claro, cualquier claro, otro. entrenas el paladar, Sí. sin duda. Bueno, al final es como en todo, al final es también conectar con ese producto, querer también notar eso, porque al final, sí, bueno, si vas, hueles, no noto nada, yo los huelo igual, no, también concentrarte y querer ver esa diferencia al final, pero eso pasa con cualquier producto, yo creo. O sea, ¿Sí? pues como decía Esther con los tomates, pues igual que, por ejemplo, en las hortalizas realmente cuando notas la diferencia es cuando te las comes crudas, la calabaza cruda es brutal y notas la diferencia entre Pero es calabazas, por verdad, ejemplo. ¿no? A mí siempre me ha sorprendido que en el vino es el producto que más se ha profundizado, que Sí. más valor añadido se le ha dado, ¿no? Y también estoy orgulloso, pero que creo que, por ejemplo, pues el aceite, las hortalizas, como decía Raúl, falta también ese trabajo que sí que se ha hecho un poco con el vino, que no se haga con más productos. ¿Qué Yo, opináis de Sí, ese tema? porque socialmente también, yo con la sociedad. honestamente, y desde la humildad, pero es que así lo pienso, es así. Creo que las calabazas, por decir algo, y lo siento por los agricultores de calabaza o tal, no llegan donde llega el vino, aunque se intentara muy fuerte y se pusiera mucho empeño. Y creo que ahí hay un punto diferencial del vino con todo lo demás. Fíjate lo que te digo, es que no se puede llegar a ese punto. Mira, aquí, bueno, yo honestamente, yo no soy religioso ni nada. Igual lo que ahora voy a decir va a sorprender a mucha gente. Pero, perdón, no es casualidad que el vino fuera considerado en nuestra cultura como la sangre de Cristo. Porque el vino tiene una propiedad intrínseca que es incorrompible. ¿Okay? Como industria alimentaria, la industria del vino, se puede tomar muchas licencias a nivel de higiene, bueno, de varios factores, ¿no? O sea, tú trabajas con leche y es súper delicada la leche. Se te puede contaminar con todo. En la leche vive de todo. Un vino no caduca. ¿Cuántos alimentos conocéis que no caduquen en el tiempo? La miel, la miel y el vino. Pero fíjate, ¿El aceite? Jairo, la miel El está muy aceite, bien. El aceite, ok. El aceite, al cabo de 3 años, ¿cuánto ha perdido? Pierde pierde, calidad, pierde pierde mucho. calidad. Pierde Pierde calidad, no calidad, caduca, sí. pero pierde. Y acaba enranciando y no te lo tomas. Al cabo Pero de bueno, poquito. no todos los Pero, vinos tampoco no caducan, ¿no? O pero sea, según tenía va evolucionando, ¿no? Sí, El, sí. el vino lo que hace es evolucionar, ¿no? Caducar nunca caduca porque nunca te va a sentar mal. Siempre va a ser apto para consumir, para el consumo. Otra cosa es que esté bueno, ¿no? Y la miel, por ejemplo, fíjate que la primera causa de visita al hospital por intoxicación por botulismo es debido a la La miel. miel. O sea, No sabía yo sí, eso. es bastante corrompible la miel porque la mayoría de botulismo se da a causa de la miel y no se conoce mucho, pero hay pocos alimentos realmente. La cerveza, por ejemplo, no se conserva como el vino. En la cerveza hay que llevar cuidado porque tiene una graduación menor, porque no tiene ese pH tan bestia. Es que un vino estamos hablando de que está pH desde 2,9 a 3,5 más o menos. Claro, es muy ácido. muy Es ácido. que muy ácido, sí, el sí. zumo de limón tiene esos pHs. Entonces, Claro. Claro, claro, al hablamos final de un estamos zumo de hablando de un limón con proceso alcohol. claro, estamos hablando de un proceso fermentativo y todos sabemos que los fermentados, pues las conservas fermentadas tienen una duración muy larga. El vino al final, esa fermentación la hace en el propio proceso de elaboración del mismo. Sí. Y luego está el tema de que en la transformación se generan todos esos aromas, toda esa complejidad, todo ese que se libera desde la uva, que no es añadido, que no es que una salsa de tomate que tú le eches especias. No, es que estaba en el propio tomate que tú lo dejas y él solo se transforma y empieza a dar unos aromas
Claro. súper curiosos de otras cosas, de otras... Entonces, ese punto creo que no hay aún otras cosas, no sé, igual en otras culturas, igual yo no me he metido lo suficiente dentro del mundo del sake, por decirte algo, que es muy interesante también y tiene lo suyo y tal, pero así a priori creo que la mayoría de productos agrícolas no tienen esa complejidad. Y con esto no quiero decir ni que el vino sea mejor que otra cosa, ni porque evidentemente todo es distinto, ¿no? Y no vamos a Pero, alimentarnos de vino. O Bueno, sea, es una pero chorrada. es un producto que también socialmente siempre está obligado, aparte de dentro de la religión y todo, pero siempre como que ha sido ese producto que, pues, cuando te juntas con gente, cuando hay celebraciones, o sea, siempre ha sido un producto que ha evolucionado con el ser humano, culturalmente, pero ya nos podemos meter en religión o en lo que sea, pero como sociedad, como ser humano, yo creo que desde que se hace el vino ha ido evolucionando, siempre ha estado con el ser Totalmente. humano. Siempre ha sido algo que siempre ha estado ahora. Y actualmente, pues también, podríamos decir que realmente el vino depende de dónde, yo siempre lo he dicho, depende de dónde vayas, está relacionado mucho a la sociedad pija, podríamos decir, depende cómo lo bueno, mire. Ahí no, mm, no sé qué decirte, yo tío. no sé qué decirte ahí, Raúl. No sé Antes qué decirte se yo ahí, No, consumía, yo no, pero bueno, yo es que me refiero, bueno, es que ahora no sé cómo explicarlo, No, tú pero te a ver, yo te tienes que, diría, el vino se está convirtiendo en algo más elitista, pero también te sí, digo, yo pero actualmente, digo, no Es, digo que haya sido así, es sin duda una de las realidades del vino y no lo podemos negar. Lo que estás diciendo responde a una realidad. Es cierto, o sea, yo he viajado en lugares a los que difícilmente puedo acceder a ciertos vinos. Si te vas a Borgoña y entras a una tienda de vinos, depende de cómo te vean, te van a preguntar, antes de hablar contigo, ¿cuánto piensas gastarte en una botella? Y ostras. como no les digas que más de 300 euros, casi que no te van a hacer demasiado caso. Y no te van a dejar probar cosas, porque si dices que te vas a gastar 100 euros en una botella, pues... O Sauternes, por ejemplo, que aquí está Mireia, veo en el chat poniéndome, Mireia está con la niña en la habitación, dando entre, que pecho y que entren, está aquí. entran los tres. Y está aquí Borgoña, Sauternes, claro, estas son zonas donde hemos viajado y nosotros, la verdad, porque somos enólogos, nos abren mucho las puertas, pero otra gente no tiene esa suerte. Y muchas veces, Respecto, porque tampoco vamos a ir con una camiseta que ponga soy enólogo, ¿no? Entonces vemos las dos realidades, de que casi que te echan de los lugares si no tienes mucho dinero y luego te dicen, ah, bueno, pero tú eres enólogo, tú vienes de tal bodega, pues pasa, pasa, para pasa. sacar. Hombre, ya, bueno. Respecto a esa reflexión que hacía Raúl, que ya te entiendo un poco, y Alan la confirma, ¿no? Que está quedando un poco en las élites. Yo creo que eso también es lo que ha hecho Alan, ¿no? Que el consumo de vino haya bajado, ¿no? Antes era una cosa muy del pueblo, o sea, yo recuerdo a mi abuela decía, no, es que mi madre para desayunar se tomaba un vaso de vino con la magdalena, ¿me Hemos entiendes? pasado de comprar el vino en garrafas y Claro. comprar 2 garrafas semanalmente, una familia, por decir algo, a tener una botella de 3/4 de litro por si el fin de semana. Entonces, esa es la diferencia de consumo en pocos años. Ha subido la calidad, porque es innegable, ha subido la calidad, pero ha bajado muchísimo el volumen de consumo. Entonces, sí, esa es una realidad y hay cierto vino muy elitista, pero no es toda la realidad del vino. Hay otros vinos también, hay otros movimientos súper interesantes. Hay hoy en día un movimiento de vinos naturales, de gente que está haciendo vinos de garajes, vinos de pequeños elaboradores, que tienen una calidad altísima y aquí en nuestra tierra a un precio tirado. Y esos sí que son accesibles para todo el mundo, además con enfoques mucho más jóvenes, por así decirlo, porque es que también el consumo de vino ha envejecido muchísimo. Y esta gente pues le está dando una vuelta, ¿no? Entonces, a nivel sociocultural hay también otra
realidades del vino que son muy, muy interesantes. Yo el vino natural, la verdad es que es de las cosas que más me gustan hoy en día, con los que más disfruto, ¿eh? Porque los grandes Borgoña, los grandes Sauternes, los vinos alemanes de Mosel, los Riojas súper antiguos, sí, son muy buenos, están muy bien y te lo pasas muy bien, pero con los vinos más canallas, con los vinos más punkis, con los vinos más que te provocan y que aquello que tú considerabas que medio era un defecto, fíjate en este lo bien que le queda ese medio defecto y esa cosa y ese atrevimiento extra y ese romper las normas continuamente y tal, eso Ya me ves. encanta. O sea, me parece súper divertido el vino, Oye, el movimiento que se está dando de vinos naturales, Y muy interesante. ahora que hablas de esto del vino natural, el tema de sulfitos. Explica un poco, bueno, a ver, yo sé sí, que al desde el final es principio, un ¿no? ¿Qué aditivo es que un se le vino hace, natural? que se le aplica al vino. Yo por lo que entiendo, para que siempre ese vino, cuando lo hayas abierto, pues el añadir sulfitos siempre mantienes el mismo tipo de vino, las mismas características, aunque lo hayas abierto. Entonces los vinos... No, el, los sulfitos realmente se ponen por distintos motivos. El primero es porque controla la microbiología. Hay un montón de microorganismos que no soportan los sulfitos. Y justamente el que sí lo aguanta bastante bien hasta unos límites altos es Saccharomyces cerevisiae. Así que si le metemos sulfuroso, a partir de ciertas dosis, nos lo cargamos todo, excepto la levadura que nos interesa que fermente. Eso es lo primero. O sea, ejerce un control biológico. No. Las bacterias lácticas, que no hemos hablado de ellas, pero también juegan un papel importante en el proceso del vino, estas las deja aletargadas, pero no las mata. O sea, es que es como el conservante ideal, ¿no? Porque justamente lo que sí que queremos, eso lo respeta y todo lo que tradicionalmente no se ha querido, eso nos te lo quitas de encima. Pero luego tiene una segunda función. La primera sería esta de los microorganismos y la segunda es que consume el oxígeno. Entonces el vino no se oxida. Vale. No Dicho pierde esas esto, calidades. se utiliza los sulfitos, se pueden utilizar en todos los puntos del proceso de elaboración. Es muy habitual, por ejemplo, pues echar la uva en el tractor, en el remolque, echarle sulfitos por encima para protegerla de cara al trayecto hasta la bodega. En la bodega la reciben, la ponen en la tolva, un poquito más de sulfitos para proteger ahora aquí. La prensan, el mosto, se analiza cuánto está de sulfitos a tanto. Bueno, tenemos margen. Lo corregimos hasta este nivel. Así ya queda protegido. Fermentamos, acaba la fermentación. No queremos que se nos pique. Otra vez sulfitos. Vamos revisando durante el proceso sulfitos, cada acción que le hacemos, filtrado, clarificación, tal cual. Un poquito de sulfuroso en cada uno de ellos. Una barrica, cuando está vacía, quemamos un poquito de azufre dentro, unas mechas de azufre, y eso genera el óxido de azufre, sulfitos, cuando se mezcla con agua. Porque los sulfitos, ¿qué son? Cuando tú quemas azufre, se forma óxido de azufre. Si ese óxido de azufre lo burbujeas a través de agua, esa agua se llama agua sulfurosa. Es agua cargada con sulfitos. Y eso es lo que le echas al vino. No se hace así, porque hoy en día compras el agua sulfurosa ya hecha y tú le echas un liquidillo, pero es eso. Esto se viene usando desde la época de los romanos. El uso del azufre quemado y tal para generar atmósferas protegidas y proteger la uva y demás, esto lo descubrieron los romanos. O sea, la evolución del vino ha evolucionado con los sulfitos, hasta el punto que hay enólogos que dicen el vino no es el producto de la uva, sino el vino es el producto de la uva y los sulfitos. Porque sin sulfitos no tienes vino, tienes vinagre. Esto es una frase muy típica de profesor de la Universidad de Enología y tal, y se puede matizar muchísimo y yo no me la creo, Claro, no es porque cierta 100%, pero bueno, es uno de los niveles de profundidad del vino. En cierta manera sí que es cierta, Pues aunque tú tiene muchos matices.
fíjate que yo, en mi idea del tema de los sulfitos, yo pensaba que ya de por sí, cuando tú elaborabas vino, había unos sulfitos naturales que te proporcionaba la propia uva. Tú fíjate, yo tenía ese Así. concepto Es y que así, luego es así. había, ¿es Lo que así? pasa es que Vale, no, a ver, dos cosas. No los tiene la propia uva, los genera la levadura en el proceso vale, de sí, y fermentación. eso es, ahí Hay está. un, Sí, hay sí. un poquito de sulfitos que genera la levadura, pero son muy pocos. Y además sucede una cosa, es que nosotros en el vino medimos dos cosas. Los sulfitos libres, libres es lo que está activo, lo que va a hacer Sí. una función. Y luego, cuando ya ha hecho la función, cuando ya ha captado el oxígeno, cuando ya ha matado un bicho, cuando ya se inactiva. Entonces, y se queda acumulado en el vino como sulfuroso total, que lo llamamos. El que genera la levadura no es muy activo, no te sirve para proteger el vino. Se suma a la cuenta del sulfuroso total, pero Vale. proteger, hombre, habría quien te diría, sí que protege un poco y tal. Ok, un poquito, Pero 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 no hace la protección completa ni la conservación que haría añadiendo el no. sulfito. Pero es que yo los Estamos, sulfitos me hace gracia porque yo no sé, Alan, si tú eres de esa opinión, tienen una mala prensa, una mala fama, cuando ¿Por realmente qué? eso es el conservante 220 o me equivoco, ¿no? Es un conservante que se usa para carne, para un montón de cosas que igual vas a estar comprando carne en el supermercado y estás consumiendo más sulfitos que lo que te puedes beber en una copa de vino. No sé, tú una, de eso controlas más. ¿Qué una opinas? lata de atún puede llevar lo que llevan entre 10 y 15 botellas de vino normal de sulfitos. O sea, es que claro, una bandeja de gambas de estas que te venden ya cocidas Wow. lleva un Sí, montón de sulfitos. La carne lleva, es que prácticamente todo lleva, pero siempre pensamos en el vino, con los sulfitos. Y a ver, es cierto, es un alérgeno, o sea, hay gente que tiene alergia a los sulfitos, hay gente que tiene cierta intolerancia, no es bueno, conviene en las elaboraciones reducir al máximo. Generalmente, los vinos que tienen sulfitos más altos son los vinos más baratos. Eso no es 100% así, pero vamos, un vino mediocre que no ha tenido los medios, no han podido invertir en otras técnicas de elaboración más sofisticadas, pues generalmente tienen sulfitos más altos. Y aunque todos ponemos en nuestras botellas contiene sulfitos, la verdad es que hay grandes diferencias de uno al otro. Yo es algo que en la empresa en la que hago vino y tal, en la que trabajo, siempre lo digo, o sea, nos estamos matando para que acabe nuestras botellas a 40 miligramos por litro de sulfuroso total, que no es nada, pero el consumidor no se entera de eso. No Si hay se entera del 40, gran 50, esfuerzo que hay 80. detrás de poner tan pocos sulfitos. Lo único que se valora es tiene o no tiene. Pero hay grandes diferencias entre los que tienen. Y utilizamos otras estrategias, por ejemplo, el control biológico. En enología se llama mucho más bioprotección, pero es lo mismo. Es poner unos Cuéntanos un microorganismos poquito para... este tema. Sí, es muy interesante. Se utilizan... A ver, si tú quieres que un microorganismo no se desarrolle, lo mejor que puedes hacer es que compita con otro. Entonces, Vale. ahí estamos pues introduciendo microorganismos para que compitan con tal. Entonces tenemos bioprotección que se puede usar hasta en la uva, ya pasar antes de la vendimia con el tractor y pulverizar microorganismos a la uva para que ya te venga ahí un poco tratada, en lugar de tener que poner sulfitos en el remolque. Pero resulta que esas aplicaciones en España no están autorizadas porque no está en la lista de fitosanitarios y tal, y bueno, todo este bueno, tema, lo de ¿no? siempre, Es muy lo de absurdo, siempre. es muy Pero absurdo. entonces Absurdo. sería igual que tiramos un Bacillus thuringiensis contra la tuta del tomate, pues lo mismo para acabar o para controlar Pues yo ciertos diría, ¿por qué no microorganismos. podemos poner un Cluiberomyces, una cléquera, una cándida, una piquia, otras levaduras que nos pueden ir bien y para que no se nos desarrolle una bacteria cética, por ejemplo, en la uva, que nos fastidiaría muchísimo. Luego también en la recepción, en el desfangado, ¿no? Cuando dejamos ese vino quieto a baja temperatura para que desfangue ese mosto, ahí le podemos meter algún microorganismo
que no se mueva mucho, pero sí que evite que lo demás pues se imponga, ¿no? Hay muchos tipos de bioprotección. También el quitosano, que se utiliza tanto ahora, hoy en día, está tan de moda en los cultivos, en la enología llevamos tiempo utilizándolo. Quitosano es fulminante contra bacterias lácticas, contra un montón de Brettanomyces, que es una levadura que da una desviación en las barricas, que tienen un gran problema en zonas como Rioja con esto y tiran muchos litros de vino a causa de esto. Pues también se puede utilizar el quitosano. Y esto todo son alternativas a los sulfitos al final, porque si a la entrada de vendimia yo le pongo 40 miligramos litro de sulfuroso, pues me lo ahorro, es mucho más barato, es muy efectivo y tengo menos problemas. Claro. Hay quienes nos complicamos. Y luego el tema antioxidante, pues eso lo hacemos, los que no usamos tantos sulfitos, con atmósferas protegidas. CO2, nitrógenos, tal, ir siempre vigilando y bueno, y trabajando con gases nobles para que no se nos oxide. No, muy interesante, la verdad. Y entonces, si hablamos de vino sostenible, supongo que por un lado está el ecológico, pero ¿a qué nos referimos? ¿Qué técnicas de vinificación se consideran sostenibles? ¿Tienen menos impacto ambiental? ¿Qué nos podría decir? ¿Es el tema de los sulfitos o nos iríamos para otro lado? Mira, cuando hablamos de vino natural, que está muy de moda, lo que nos estamos refiriendo sobre todo no es tanto a sostenible, sino a que no lleva sulfitos añadidos y entonces se acepta que la levadura haya producido hasta 10 miligramos por litro de sulfitos de forma intrínseca, que eso y nada, que es lo mismo casi. Estamos diciendo también que la fermentación sea espontánea, que no sea con levadura comprada. Los vinos naturales son de fermentación espontánea, no están filtrados ni están clarificados. Y a partir de ahí, pues cada uno como se las pueda apañar. Hay algunos muy técnicos, por así decirlo, con mucha enología detrás, y hay otros muy salvajes. Y todo el rango intermedio y muchas sorpresas en el mundo de los vinos naturales y muy divertidas. Más allá de eso, tenemos los vinos ecológicos, en los cuales la agricultura, la uva, es ecológica, y luego las prácticas en la bodega también tienen que seguir una normativa ecológica, con unos aditivos más restringidos y además, ya sabéis esto, como el vino es una cosa que se exporta tanto, pues tenemos el ecológico europeo y el no, el ecológico americano. Y uno y otro no coinciden. Y cuando haces los dos, pues la lista entonces sí que es corta de cosas que puedes hacer. Y hay algunas incoherencias divertidas. Bueno, pero ¿y cuál es la diferencia? Por ejemplo, una de las diferencias que es ecológico para Europa, pero para Estados Unidos, ¿no? Pues mira, por ejemplo, hay un agente clarificante muy utilizado que es la bentonita. La bentonita es una arcilla, un tipo de arcilla, una tierra, que se le pone al vino simplemente para provocar que cuando tú quieres que algo caiga por gravedad, caiga más rápido. Eso es lo que hace, básicamente, ¿no? Que se le unan cosas a la bentonita, cosas que ya iban a caer por su propio peso, y que sedimenten más, que compacte más. Esto, por ejemplo, yo hago muchos espumosos, segunda fermentación en botella y tal, eso ya es un grado de complejidad más. Pues dentro de la botella, para que la levadura luego la podamos sacar de dentro, le ponemos un poquito de esas arcillas. Pues, por ejemplo, en Europa sirven todas las bentonitas. Es que es arcilla, es que no tiene nada más. No puede ser en Estados Unidos no sirven las bentonitas activadas, que es un proceso físico que pasa la arcilla de calentarla y enfriarla y tal para que sea más efectiva. Es que es absurdo. Sí, que son pequeños detalles en el proceso que lo que hacen es poner, como la mayoría de certificaciones, ¿no, Jairo? Poner la vida muy dura al agricultor o al en el vino, por ejemplo, los vinos biodinámicos están en boga ahora, están muy de moda. Es verdad. La biodinámica, si en un sector se está aplicando fuerte y yo creo que es en el del vino, sobre todo, muy bestia. Sí.
los vinos biodinámicos son muy interesantes. O sea, es que van muy en la línea de los vinos naturales. Oye, Sí, Alan, y en esta dinámica a mí siempre me ha surgido la duda. Claro, yo pues voy a tope con la agricultura regenerativa, conseguir acumular la mayor cantidad de suelo fértil que pueda. Para el tema de la vid, ¿interesa hacer este tipo de técnicas? ¿O como muchas veces los vinos van mejor con un suelo pobre, como tú has dicho, la capa de yeso, un pedregal donde no hay apenas suelo? ¿Qué opinas de estas técnicas en la Claro, enología? es que en el viñedo es lo que tú dices. Un poco el estilo, por así llamarlo, europeo, o de lo que llamamos el antiguo mundo del vino, donde hay una larga tradición, es si el viñedo produce poco, la calidad es mejor. Esa es un poco, a grandes rasgos, nuestra óptica. Luego hay grandes sorpresas, que pueden no siempre cumplirse, porque la enología, basta que digas, que hagas un enunciado para que te salgan 10 ejemplos que lo contradicen. O sea, todo es muy relativo en enología, pero a grandes rasgos podríamos decir que más o menos los suelos pobres, los viñedos que sufren un poco, hasta cierto punto. Si hay un viñedo machacadísimo, no va a dar buena calidad. Pero siempre esos puntos extremos sí que dan uvas interesantes para hacer vino. Vale, Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado con la fertilidad y con la fertilización y con la cantidad de materia orgánica del suelo y con todas esas cosas. O sea, tú le echas un abonado de fondo a un viñedo y al siguiente año lo notas. Y tienes que ir con cuidado. Igual el siguiente año le dejas en la poda un poquitín más para que produzca alguna uva más y así contrarreste, porque si le das la misma carga, pero pones un abonado, es que te va a crecer demasiado la uva, te va a hacer mucha hoja, se va a desequilibrar y son problemas. Hay que ir con cuidado con el tema del vigor. Pero dicho esto, sí que tenemos, o sea, el viñedo regenerativo sí que funciona en muchos aspectos, porque, por ejemplo, la cubierta verde, que hay mucha gente que se preocupa mucho de lo que llega a consumir la cubierta verde en otros cultivos, pues mira, es ideal. O sea, no querías menos vigor, pues ponle plantas que te resten un poquito más de vigor si tienes demasiado. Por Yo ejemplo. eso se lo digo a gente, sobre todo bueno, porque ahora en Menorca hay unos que hacen vino que está muy bueno y siempre me dicen, no, es que dejamos la cubierta, pero es que queremos quitarla. Y yo, pero si tampoco te va a competir, y menos con el viñedo, que es que no les va a pasar nada. Y yo quería preguntarte, Adam, ya que hablábamos de esto, el viñedo con el tema de agua, riegos y todo esto, ¿tiene mucha necesidad de agua? ¿Cómo va un poco esto? Tiene muy poca necesidad de agua, pero me lo estás preguntando. O sea, yo estoy en Cataluña, en el Penedés, y tenemos la peor sequía de la historia ahora Lo sé, lo mismo. sé. Yo Y también estoy en Cataluña, Adam. claro, entonces se nos están muriendo muchas cepas, realmente. Y donde yo trabajo son muchas pequeños viñedos rodeados de bosque y es que es terrible. O sea, realmente ves que los límites del viñedo, donde está en contacto con el bosque, es que se están muriendo porque los árboles le han chupado todo y han competido. Pero claro. es que se están muriendo los pinos. Es que yo vivo en Ya, el ya. Parque Natural del Garraf, que para hacernos una idea, Aquí también. eso es Mediterráneo calcáreo puro, igual un paisaje un poco similar a Almería, la costa de Sí, Almería. Y y lo claro, conozco, una zona preciosa además de Cataluña, la sí, conozco. es muy bonito, pero es Bueno, un Mediterráneo duro, Sí, árido, y es que sí. se están muriendo los pinos. Sí, aquí igual, Entonces, aquí en el sur de Alicante igual, Alan, es lo, muchísimo. lo que nos explicaba el otro día Jordi Morera, que lo tuvimos aquí también. de hecho, Y Jordi Morera somos vecinos. Sí, sí. Casualidad. Sí, sí, nos conocemos y hay relación y sí, sí, vivimos muy cerquita. Qué bueno, Sí, sí. chicos. Y Pues, no sé, Alan, si tú quieres comentar alguna cosita más, sé que me he dejado cosas en el tintero, la ley de los 3 tercios,
vinos veganos. Los vinos veganos yo creo que podía tocarlo, porque yo creo que los vinos veganos es un concepto interesante y ahora como estamos tan de moda con el tema del veganismo y tal, yo creo que podía tocarlo. A ver, Vale. Alan, ¿qué nos cuenta de eso? O sea, vale, para empezar, digo, porque, bueno, los vinos veganos. El vino no siempre es vegano y esto es una sorpresa para mucha gente. ¿Qué se puede usar en el vino que no sea de origen vegetal? ¿Qué aditivos, no? Tradicionalmente se había utilizado la sangre para clarificar. Por eso el sangre de toro, por ejemplo. No. Hoy en día la sangre ya hace tiempo que no se utiliza. ¿Qué otras cosas se usan? El huevo, la albúmina de huevo, que sería como las claras, que se puede Sí. hacer en formato liofilizado y tal. O realmente, por ejemplo, muga en Rioja, por decir un ejemplo de muchos, Ujú. se cascan los huevos, los parten ahí, eso tú lo ves y los visitas, y los baten a punto de nieve y lo echan al vino para clarificar. ¿Qué hace el huevo? La yema, la clara, le quita un poco esa astringencia al vino tinto, para entendernos, ¿no? ¿Qué más podríamos usar? Del huevo, extraer la lisocima, que es una enzima que inactiva las bacterias lácticas, por ejemplo. ¿Qué más? Se podría usar la proteína de leche, también, para clarificar, y la cola de pescado. Hostia. La cola de pescado también para clarificar. Eso es lo más... Yo creo que eso es todo lo que se usa, no creo que haya más cosas. Bueno, luego hay azúcar para los vinos espumosos. A veces el azúcar está blanqueado con harina de huesos. O sea, se utiliza huesos en el proceso de blanquear el azúcar. Eso tampoco entraría en los vinos veganos, pero ya es algo más indirecto y más así. El quitosano que he mencionado antes, que el quitosano en agricultura es de origen de crustáceos, en el vino no. Por tema alérgenos, en el vino es de origen de hongo. Es de Ajá. Rhizobium. Ujú. De Rhizopus, perdón. Del moho del tomate típico. Ujú. Y serían básicamente eso. Pero hay muchas alternativas. O sea, podemos no usarlo. Yo hace muchos años que no uso nada de esto. Básicamente porque el gran problema es que todo esto que os he dicho es que son alérgenos. Y aunque si el vino tuviera esto, tendrían que indicarlo en la etiqueta. Y tendrían que indicar, cuidado, este vino contiene huevo. ¿Y quién va a comprar un vino que pone en la etiqueta, cuidado, que contiene huevo? Entonces, Ya. es muy residual, esto lo usan muy poquitos. En ese sentido, la inmensa mayoría del vino del mercado es vegano, porque nadie utiliza estas cosas. La lisocima igual un poquito, Ujú. no es muy habitual. Hay otras formas de trabajar. Dicho esto, yo también quiero ser un poco crítico, aprovechar para ser un poco crítico con el sello vegano, vegetariano, la V esta, que esto es una empresa certificadora. ¿Y cómo funciona esto? Yo hago vinos que son veganos. ¿Y cuál es el control que pasan mis vinos veganos? Que yo escriba en un papel, juro y prometo que no utilizo nada que no deba utilizar. Lo firmo y te lo envío. Y pagar, seguro que tienes que pagar todos los años Pagar. por la certificación. Claro, me pagan. Y pagar. Si está certificado. Yo lo siento mucho, ojalá existiera una certificación más seria, pero es que esto se tiene que saber. O sea, esta certificación funciona así. Y es una vergüenza. Y así Sí, no, como no. en y ecológico hay una inspección, hay una analítica, hay un tal, en ecológico funciona. En muchas otras certificaciones funciona. La certificación vegana, honestamente, es para echarse a llorar. Ya. Joder, tío, qué duro. Bueno, no, a lo mejor está hecho pues por lo que decía Jairo, que ahora es una cosa que está tanto de moda y tal, y han dicho, hostia, de aquí podemos sacar dinero, porque siempre por estas cosas lo más importante es sacar dinero, y al final dicen, bueno, con algo así sencillo, que no tengamos que trabajar tampoco nosotros mucho, y ala, venga, para adelante. Madre mía. Sí, eso sí. Sí, Como sí, muchos, ahora Mireia estaba diciendo por aquí, últimamente hacen alguna inspección y tal, pero son inspecciones de mentirijilla. Es que, El de postureo, verdad, ¿no? es como, a ver, este producto que pones, enséñame la ficha técnica. Vale, toma, te la imprimo de internet y te la doy. Bueno, Ya la igual tienes. que, igual que hay inspecciones
que al final la de ecológico está bien, pero hay inspecciones que en vez de venir a ver el campo y ver cómo haces las prácticas, te quedas en la oficina enseñando Bueno, 4 papeles. hay certificaciones que tienen en su normativa cosas que no tienen sentido también, que a mí me pasa con la biodinámica. Correcto, sí. Yo este año estoy sufriendo el concepto rotación abono verde, que no me cuentan un abono verde como una rotación de cultivo y no lo entiendo. Este fin de semana he tenido una concentración, bueno, una convivencia con inspectores de biodinámica que me vienen, cada uno me ha hecho auditoría a mí y se lo comentaba, y es que era el diálogo de, era un diálogo de besugos, porque le decía, vale, si me estás diciendo que una rotación es algo comercial, si yo el abono verde se lo vendo a un ganadero, ya es una rotación. Sí, vale, pues entonces, ¿por qué no me dejas un abono verde en sí si no lo cojo, lo aporto solamente al suelo, que es una rotación? Porque no tengo una venta demostrada, ya cambia de nombre de abono verde a rotación. Me parece absurdo. Y ellos mismos me decían, joder, tienes razón. Digo, pues chico, pues habrá que certificar en función tal. Las certificadoras tienen que ser exigentes con lo que el productor hace, ya sea una bodega, ya sea un agricultor. Tienen que ser exigentes, pero también tienen que ver cómo llevarlo a cabo, ¿sabes? Yo entiendo que, claro, que solo por tener un sello muchas veces pagues tal, vengo ahí, hago el paripé, no me parece lógico eso, no me parece lógico. No, total. No, total. Alan, creo que Esther pregunta algo interesante, el tema de la biodiversidad que se planta en los viñedos, o sea, para hacer control biológico por conservación y todo esto. Sí, realmente es una gran asignatura pendiente de los viñedos, porque lo que pasa es que hay pocas plagas en nuestro clima que afecten a los viñedos y los agricultores no han sentido esa necesidad que igual han Ya. sentido en otro tipo de cultivos, ¿no? Porque realmente el insecto que a nosotros nos toca un poco las narices es Lobesia botrana, que es el gusano este Sí, de la uva, ¿no? sí. Mm. Y Y el generalmente cotonet, la mayoría disculpa que te corte, y el cotonet aquí en uva de mesa en suele uva de provocar muchos mesa. problemas. En Así, uva de mesa se junta Lobesia Y botrana, el cotoné, cotonet, empoasca y trip. me montan Esos unas que el cuatro. cotonet, los racimos, Alan, los racimos enteros chorreando de cotonet. vaya, pues nosotros ningún Vosotros problema, ¿eh? O sea, nunca. Vale, vale. Alguna puntita de pulgón, pero es que ni se trata, o sea, se pasa olímpicamente A lo mejor por de... el clima también, al ser una zona más seca. Mira, Sí, yo que de plagas, yo sí que de Ya. plagas os hablo un poquitillo, que lleva uva de mesa. Eh, hay una cochinilla, no me acuerdo del nombre, tío, no me pero acuerdo ahora un si rollo parecía ceroplastes, ceroplastes. sí, una ceroplastes de la uva, que esa también es por tema, en la uva de mesa por tema de melaza. Igual en vinificación no es Es que Claro. tan, la ¿sabéis? uva Al de final, mesa es tan distinta, la uva de es el mesa mismo, es la es misma un planta, pero es coñazo, otra historia. es Claro. otro mundo, es un coñazo. El trip, básicamente, porque te pica el racimo, te hace una herida y no es estético. La uva se come igual, tiene el mismo sabor, no pierde calidades organolépticas, nada. Ni azúcar ni nada. A ver, manejo en un viñedo, si dejas una buena cubierta vegetal y eres inteligente y no la ciegas en el momento que estás en floración, posiblemente tengas suficientes enemigos naturales para que el trino te afecte. Yo, de hecho, el primer año que entré a trabajar, no había trabajado con uva de mesa, había un hombre que se encargaba de llevarla y yo estaba un poco supervisando. El tío me cegó en plena floración la cubierta porque decía que le molestaba la hierba y me preparó una fiesta de tri brutal, brutal. Y le dije, a partir de ahora, aquí no se toca una hierba, porque yo soy un guarro, yo lo reconozco. Yo una cubierta vegetal al aire libre siempre. Y digo, y se gestiona pues en el momento que hay que gestionarlo. Una vez que ya está la fruta fuera de peligro y tal, pues lo vas jugando así. Aparte, a transpolinizar, bueno, una serie de ventajas que no tienes. Incluso plagas como escarabajos también. Ahora, no sé si vosotros tenéis los crisomélidos tipo la naya, altica. Nada, lo único, igual, algún caso de antracnosis, Sí, alguno, pero realmente como se utiliza tanto el azufre, es que también... Claro, ahí va mi Ya, es que duda. en el viñedo yo creo que es de lo que
sea, Es lo que el tema de la hace vid, más uso. Alan, el problema principal son los hongos. Entonces, en ecológico seguimos teniendo el azufre y alguna herramienta más. Pero ¿tú crees que se podría hacer vino sin fumigar nada? Sin no echar ningún producto para el hongo. ¿Es inviable eso? Ningún producto Ninguno. Cero. depende. De que tú no entres con nada. Dejes la uva. Sí, a ver, sí. Vale. Si me pongo a pensar, sí. Eso puede. Pero abrimos un melón enorme, que igual no interesa en esta ocasión, que ahí serían los piwis. Plantas, variedades ilegales de las que no se puede hacer vino, pero que son súper interesantes, son una pasada y que tienen resistencia natural a los hongos. ¿Ilegales? ¿De dónde han salido esas plantas? Ilegales en el sentido de que si las compras te hacen firmar un papel conforme no vas a elaborar vino. Y no es que Vino, tu vino claro. no pueda estar en una denominación de origen, es que la Organización Internacional del Vino dice que si haces vino de eso, lo que has hecho no se puede llamar vino. O sea, es que es una movida, es una locura. Vale, Y hay yo grandes creo que vinos, cerramos este melón, cerramos porque Hay nos un- da para otra hora de directo. hay un movimiento, Bueno, que no digamos, les debe activista. interesar, básicamente. Claro, exacto. Esto empezó a la prohibición igual, con gente que estaba convencida que con estas variedades no se iba a hacer nada bueno. Y hablamos de, esta fue una de las salidas que se le encontró a la filoxera, o una de las vías de estudio de solución a la filoxera. Triunfó la vía de los injertos, porque empezó así. Los injertos hoy se utilizan en la agricultura porque empezó en el viñedo, con muchas Claro. cosas, como los pesticidas. Empezaron con el viñedo. El cobre, la primera vez que se usa en la historia es en un viñedo. Y los viñedos han estado mucho en la primera línea, ¿no? Y hubo una línea que empezó a coger, y en lugar de hacer una planta Frankenstein, a partir de dos y juntarlas y tal, como un injerto, empezó a cruzar y hacer híbridos, con flores, con semillas, como se han hecho siempre, entre las vides europeas que daban variedades de vino y las vides americanas que tenían la resistencia a la filoxera. Se empezó a hacer esas mezclas. Eso tardó muchísimos años en dar sus primeros frutos. Y lo otro fue mucho más rápido, pero se siguieron esas líneas de investigación y se han mantenido hasta hoy en día. Y hoy en día tenemos variedades interesantísimas que han conseguido no solo resistencia a la filoxera, sino también resistencia natural a hongos. Entonces, sí se puede con piwis, que son los híbridos resistentes. Pero hay este problema. Y hay también todo un movimiento que va contracorriente de activistas que están elaborando vinos con estas variedades. Qué Muy interesante el tema. Muy Muy interesante, ¿eh? Yo creo que nos tocará otro directo, ¿eh? Sí. Porque aquí hay tema, Pero vamos. pero para rato, ¿eh? Pues nada, chicos, Sí, vamos sí, a ir la verdad cerrando. Alan, antes nos ha preguntado Sandra si teníais algún curso de elaboración de vinos. Creo que no, pero bueno, cuéntanos un poquito dónde os pueden encontrar. Sé que estáis por aquí en Instagram, en YouTube. Sí, la Cuéntanos. verdad es que tenemos la cuenta de Instagram un poquito abandonada. Tenemos muy poquito tiempo, casi nos subimos a Instagram, somos un poco desastre con esto, pero donde sí nos mantenemos muy activos es en YouTube. Sobre todo más enfocados a la huerta doméstica, que es lo nuestro, pero últimamente hemos hecho algún vídeo de viñedo, de vino y demás. A la gente le ha gustado, hemos preguntado y sí, vamos a hacer Qué bien. algunos más y vamos a también introducir estos temas en nuestro canal. Sí que tenemos algunos, ya subidos, de poda de viñedos, de tal, bueno, algunas cositas hemos ido tratando de vino y de viñedos, pero vamos a hacer más también seguidamente. Qué bueno, pues ya sabéis, chicos, Alan y Mireia los podéis encontrar con el nombre de La Tanina en YouTube. Y Jairo, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar? A nosotros nos pueden encontrar aquí en Instagram. Una vez que acabe el directo lo compartimos también con Alan. Y bueno, también podéis encontrarnos en Spotify y en YouTube.
Con el Cuando el nombre señor de las gallinas, pues suba todo, que es el encargado de logística. de él. logística. Nosotros también, Alan, no te creas, vosotros lleváis para adelante, bueno, primero también, ha estado Mireia ahí en los comentarios, ha hecho un trabajo excepcional, porque nos ha respondido prácticamente todas las preguntas del chat. Un saludo para Mireia. Y bueno, bastante hacéis, tío, porque Alan, lleváis para adelante mucho, ¿eh? Mucho trabajo, Lleváis ¿no? para adelante mucho. Sí, la verdad es que sí. Tenemos lo de canal de YouTube, subimos semanalmente. Hasta ahora subíamos 2 vídeos, ahora intentamos hacer un vídeo de un tema profundo a la semana y luego 4 vídeos más cortitos, o sea, uno cada día entre semana. Y bueno, es Y bueno, un trabajo arduo. tenéis el Club de la Semilla, Y que luego, yo soy un afortunado, que estoy ahí, y ahí afortunado. ayudan muchísimo. Hacen un servicio de asesoramiento directo, eso también hay que Y tú decirlo, nos que ayudas esto es tiempo, muchísimo ¿eh? también, Jairo. Bueno, Tú en el Club de la Semilla eres un activo fundamental. vaya. Estás ahí cada día. Pero sí, enviamos semillas a domicilio a los miembros del club cada mes. Este sábado nos toca hacer los envíos y claro, somos 700 socios y son un montón de sobres que enviamos cada mes. Cada Una socio puta recibe locura. entre 6 y 10 variedades al mes, o sea, es una locura, realmente es una locura. Luego Una hacemos locura. consultorías y bueno, y con los miembros del club pues estamos ahí en el chat cada día, continuamente. Más el Y trabajo, más el trabajo. sí, luego, Que la gente no se piense que está ahí luego nada más que mira, para eso, más el servimos, trabajo. sí, también. Increíble. Sí. Ay, señor, si el día tuviera 48 horas. Pues nada, chicos, nos vemos No en el próximo. tendríamos tampoco tiempo, tranquilo. Tampoco lo tendríamos. Muchas gracias, Alan, por pasarte. A vosotros, un placer, ya sabéis, cuando queráis. Ha La sido segunda parte lo lanzaría. Venga, un placer. A la Chao, cuarta chicos. temporada ya. Pues venga, hasta Venga. luego, buena nit. Chao. Chicos.